Bienvenidos al 7º capítulo de Ignorancia sí que sé. Aquí estamos de nuevo para hablar un poco sobre aspectos de la educación de las ciencias y hoy vamos a hablar mucho de educación de las matemáticas porque tenemos nuestro primer episodio dedicado a un tema específico. Hasta ahora hemos estado hablando pues, de cosas más o menos generales en las que había mucho margen para la discusión. Hoy vamos a hablar de cómo se enseña una cosa en concreto. Y ya decimos que vendrán otros programas en los que hablaremos de este tipo de cosas súper concretas. Hoy vamos a hablar de los números negativos, de cómo se enseña esto de que a la izquierda del cero hay otras cosas y de los problemas que los seres humanos pequeños en general, pero seres humanos también, tienen a la hora de entender estas cosas. Y para esto, pues me acompañan, como siempre, mis dos compañeros de podcast, que son Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Hola, Víctor. Hola, Alberto, muy buenas. Yo sí que considero que son personas, ya que son mis materiales de trabajo. Tú veo que no. El resto de tertulianos no estamos siempre de acuerdo con las opiniones del señor presentador. No, efectivamente. O sea, esto es como siempre. Cada uno se representa a sí mismo. Correcto. Y luego tenemos también, como siempre, a Javier Vargas, que también es físico y es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado un día más de estar aquí. Tú votas porque los chavales son personas, ¿no? Sí, mayoritariamente sí. Los chavales y las chavalas, todo se ha dicho. Yo, como en casi todas las ciencias experimentales, me cuesta esto de generalizar a todos los casos, pero sí, en general sí. Digamos que con un margen de error razonable. Correcto. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de nuestro primer tema particular, tema concreto, que van a ser los números negativos. Y antes de entrar a hablar de la enseñanza de los números negativos, pues vamos a contar, por si acaso alguno de nuestros oyentes no lo tiene muy fresco, qué es esto de los números negativos, ¿no? Bueno, pues como su nombre indica, son unos números que llevan un menos delante, como el -1, -2, -3, etc. Bueno, estos números son un poco problemáticos porque realmente no se puede contar cosas con estos números. O sea, esto de yo tengo -3 granos de arroz, pues es una cosa que hay que interpretar, ¿no? No es evidente lo que significa esa palabra. Y a mí me gusta siempre pensar que los números negativos son una manera de reentender las restas. O sea, nosotros cuando tenemos números normales podemos sumarlos, 5 más 3 son 8, podemos restarlos, 5 menos 3 son 2, y podemos decir que en ese 5 menos 3... en lugar de estar restando 3 a 5, lo que estamos haciendo es sumar -3 a 5. De forma que la resta la convertimos en una suma en la que interviene un cierto número un poco peculiar, que es ese -3, que lo que hace es quitarle al otro número. Además, esto tiene una ventaja, que es que te permite que las restas sean completas, que es algo que no sucede si no tienes los números negativos. Porque tú puedes pensar 5 menos 7. 5 menos 7, si no tienes números negativos, no tiene solución. Es una operación que no se puede resolver, que no tiene un final. Y eso en matemáticas nos suele molestar. El hecho de las operaciones nos gusta que sean completas. Por eso también, luego que lo hablaremos en otros programas, inventamos cosas como los números complejos, los números imaginarios, ¿no? Que tienen raíces de números negativos y todas estas cosas. Entonces, los números negativos permiten que cualquier resta se pueda calcular, que cualquier resta tenga una solución. Si la resta da un número positivo, pues mira, como lo sé toda la vida. Y si resulta que en la resta estás restando algo más grande que a lo que restas, pues el resultado es un número negativo, como por ejemplo 5 menos 7, -2. Entonces, esto que para mí es súper natural porque ya llevo muchísimo tiempo pensando en números y esto me lo enseñaron hace tiempo, pues para personas que no están tan familiarizados, pues no es tan fácil. Entonces, vamos a empezar hablando por el principio y os voy a preguntar a qué edades se aprende lo básico. No los números negativos, sino los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4 y su suma, su resta, todas estas cosas que con un poco de desarrollo darán lugar a esto de los números negativos. Yo creo que los números los empecé a aprender como a los 5 años, pero no estoy muy seguro de si esto es del Pleistoceno o todavía sigue siendo así. Bueno, claro, los números como números básicos, estamos hablando de los primeros años, o sea, estamos hablando de infantil, los primeros de primaria. Uh-huh. Lo que tú ya pides de ciertas operaciones o cierta estructura, ¿no? Como que hablar de propiedades, ¿no? Conmutativa, asociativa, uh-huh. Eso ya empieza a trabajarse en los últimos de primaria. Pero siempre con restas donde, como tú has dicho antes, en ese ejemplo, lo que te queda siempre es positivo. Uh-huh. Porque ese ejemplo que has puesto como tan sencillo para introducir nos puede llevar todo el programa a hablar de él.
de cómo vas a hacerle entender esa... ¿Cómo introduces esa resta tan especial? Javi, ¿querías comentar algo? Sí, yo os lo comento como información de primera mano porque tengo por aquí por casa uno de estos pequeños que antes nos planteábamos si eran personas o no eran personas. Y bueno, al mío en concreto sí que lo considero persona. Eso es corporativismo familiar. Pero por aquello de que es Yo mío. no quería abrir ese debate. Voy a retirarme de este debate. Entonces, sí que... en infantil ya empiezan a aprender los números, por lo menos del 1 al 10. O sea, van poquito a poco. Y no sé si pasará en todos los coles, pero en quinto de infantil ya se empiezan a introducir algunas sumas y restas muy sencillotas, ¿vale? Con números de esos, de un solo dígito y cosas así. Ya te digo, no sé si de acuerdo al currículo esto tiene que ser así o si será como hemos comentado otras veces que por ir adelantando algo de cara al curso siguiente, pues si se ven en la posibilidad de hacerlo, pues hayan ido adelantando un poquito o cómo está la cosa. Esto demuestra que en algún momento habremos de invitar a algún maestro de infantil y primaria para que nos cuente estas cosas de primera mano. Sí. Una cosa, Javi, voy a aprovecharme de que has dicho lo de tu hijo. Dices que en los primeros años les enseñan los números del 1 al 10, pero mi duda es, ¿se aprenden los números en plan de carrerilla del 1 al 10? O si tú les pones 5 bolitas, saben que es el 5. O sea, sí, lo aprenden, el asociar el símbolo a la cantidad. Lo aprenden poco a poco asociándolo a la cantidad. De hecho, no los aprenden todos el mismo año. Empiezan aprendiendo poco a poco, a lo mejor... No recuerdo exactamente cómo fue, pero creo que en un curso aprendieron el 1, el 2 y el 3. Y lo aprendían primero asociándolo a la grafía para desarrollar la psicomotricidad, que supiesen escribirlo y todo eso. Y además lo asociaban a la cantidad. Tenían que hacer trabajitos del estilo de, pues, tienes dibujadas, yo qué sé, 10 pelotas, pues rodéalas haciendo grupos de 2 y cosas similares. Con lo que ya van haciendo asociación con la cantidad y con el orden en que van. No se los aprenden de carrerilla. Vale. Al menos no se los han contado de carrerilla a mi hijo. Sí, y además yo supongo que los aprenden de una manera como muy concreta, ¿no? No los aprenden como una abstracción, sino como es la manera de contar estos objetos que tengo aquí encima de la mesa o donde sea. Hay un experimento que se hace, una pregunta que se suele decir a los niños entre infantil y primaria para saber su nivel de abstracción y se les pregunta 5 más 3. Y si te contestan 5 más 3, ¿qué? Es que la abstracción no está hecha. Si te dicen 8, es que ya han podido separar el símbolo y el objeto numérico del 5 de que sean 5 manzanas. Da igual que sean 5 manzanas que 5 árboles, que el resultado final es 8. Me encanta ese salto, ¿no? Qué bonito. Hay un chiste sobre matemáticos que a mí me gusta mucho, que es este asunto de que como alguien ha estudiado matemáticas, se supone que tiene que ser bueno haciendo cuentas. Entonces, a un matemático le dicen esto y el matemático dice, yo no hago números, lo mío son las abstracciones. Y entonces la otra persona le dice, pero los números son abstracciones. Y el matemático dice, permíteme que clarifique, yo solo hago abstracciones de abstracciones de abstracciones. Acabamos de perder a todos los oyentes. Por favor, no apaguen el podcast, sigan con el play. Bueno, entonces hemos dicho que se aprenden los números, pues eso, muy, muy prontito, a lo mejor antes de los 5 o 6 años. Luego se empieza a sumar y restar, pero se tarda un tiempo en llegar a esto de los números negativos. Hay un hiato, ¿no? O sea, tú ya sabes restar durante muchos años y digamos que nadie te hace la pregunta incómoda de qué pasa si haces 5 menos 10. ¿A qué se debe este digamos, periodo de oscuridad del conocimiento, ¿no? Yo, aparte de no sé a nivel psicológico si se está preparado o no por madurez o desarrollo del córtex prefrontal o lo que sea, yo me planteo, que eso lo hablaremos cuando hablemos de los métodos para introducirlo, hasta qué punto en el entorno real en el que vivimos son necesarios los negativos. Me refiero en la vida real, porque siempre decimos, no, es que son útiles en la vida real, ¿no? La temperatura, ¿no? Los grados. Bueno, los grados negativos es arbitrario, se eligió el 0 en la congelación del agua en condiciones normales, pero los que hemos estudiado física luego sabemos que no existen temperaturas negativas, ya que la temperatura es una medida de la energía, existe un 0 absoluto. Luego ni siquiera ahí tiene sentido hablar de números negativos. Cuando hablamos siempre les ponemos el ejemplo de no, en los ascensores, la planta baja son negativos. ¿Y por qué no pones que la planta más baja sea el 1? Y empiezas a contar para arriba. Los griegos parece ser que ellos usaban en sus edificios, les ponían números a las plantas y luego contaban si había pozos abajo para medir las distancias, pero simplemente para ver la distancia entre el pozo y la altura sumaban los dos trozos. No tenían que hacer 7 menos 2 para decir que la distancia eran 9 metros. Luego no son tan necesarios en la vida real.
Otra cosa es la física o la economía. Esto me sugiere dos cosas. O sea, la primera, de la que creo que vamos a hablar dentro de un poco, así que prefiero dejarla para luego, es el asunto de cómo interpretar los números negativos en física. Porque ciertas magnitudes físicas, los físicos decimos que es absurdo que tengan un valor negativo, ¿no? Eso lo hablamos dentro de un poquito. Pero la otra es que realmente no solo les cuesta a los chavales entender lo que es un número negativo, sino que le ha costado a la humanidad. O sea, la propia humanidad no hablaba de números negativos hace 8.000 años o hace 10.000 años, ¿no? Sino que son, digamos, un invento, entre comillas, o si queréis, un cambio de notación más reciente, ¿no? Sí, no, si quieres que empecemos a hablar un poco de la historia, de cómo le ha costado a la humanidad entenderlos, Alberto, nos ponemos con ello. Sí, vamos para adelante. Creo que además tú te lo has mirado bastante bien. Sí, porque yo lo que me he sorprendido en esta pequeña investigación que he hecho, dices tú 8.000 años. No, yo tengo aquí declaraciones de gente del año 1800 que los considera absurdos. Voy a leeros, aquí tengo unas frases de un tal Carnot que he investigado. No es Carnot el ingeniero, ajá, no es el del ciclo porque no coincidían las fechas. Es un político y matemático. Puede que sea su padre, porque Carnot, el ingeniero y padre del ciclo de Carnot, era hijo de alguien famoso ya, que no recuerdo lo que hacía. Vale, puede ser porque la frase esta que ahora os leeré del Carnot que dijo esto, el Carnot que creemos físico tenía 7 años, así que es posible que sea su padre, todo pinta. Voy a leeros alguna. Dice, para obtener realmente una cantidad negativa aislada, entendiéramos un menos 3, será necesario sustraer una cantidad efectiva de 0. Quitar algo de nada. Operación imposible. ¿Cómo concebir entonces una cantidad negativa aislada? Carnot, 1803. Esto es aquí al lado. Que Newton había hecho muchas cosas sin negativos, por lo visto. A mí me fascina esto, ¿eh? Javi. Sí, relacionado con la frase esa de Carnot, esa misma pregunta me la hizo un alumno la semana pasada. ¿Qué dices? La misma. Sí, se ve que acababan de tener clase de matemáticas y no sé a qué venía la cosa, pero vino a preguntarme, profe, ¿por qué cuando restamos, un alumno de cuarto de la ESO, ¿por qué cuando restamos los números negativos no los consideramos como 0? Si la resta la consideramos que estamos quitando cosas, si yo no tengo nada más para quitar, yo me quedo a 0. No, entonces, asociando los números negativos a la operación de resta y asociando la resta a estamos quitando cosas, él decía, no tiene sentido que una vez ya no me queda nada, me sigan quitando. Claro, yo ahí le estuve relacionando con el tema que hemos dicho antes de, bueno, puede ser que tengas una deuda y una deuda puede tener sentido que si luego te están cancelando esa deuda. Y luego, pero claro, luego me argumentaba ya, pero ¿y si tú lo que tienes es una deuda muy grande, estás restando un número como infinito o que tiende a infinito? Entonces esa deuda no te la van a cancelar nunca. ¿Qué sentido tiene tener un número que sea menos infinito en lugar de decir directamente esto es 0 porque nunca voy a poder cancelar mi deuda? Bueno, esa es una pregunta casi filosófica, ¿no? O sea, realmente la... Sí. De hecho, a mí me llamó mucho la atención el muchacho que hubiese llegado a estas conclusiones y no sé qué conversación habrían tenido en la clase de matemáticas de antes, pero vamos. A mí... Pero es que se ha planteado lo mismo que grandes matemáticos. Exacto. Claro, que por no, eso... no conciben... Es que, por ejemplo, ahora podemos hablar de física, ¿no? De cargas eléctricas, donde se usan los signos, donde la regla de los signos... Me parece increíble cómo la regla de los signos puede representar atracciones y repulsiones entre cargas. Cómo cuadra todo tanto. Pero matemáticos de hace siglos no tenían esa física. Pues esto también es bastante moderna, el electromagnetismo. O sea que nos parece muy evidente porque sabemos que tiene que funcionar ahí, porque ya tenemos un bagaje cultural físico que nos ayuda a darle una explicación a la regla de los signos, pero la regla de los signos, por ejemplo, es antiquísima. Exacto. Tengo aquí documentado que Diofanto en el siglo III ya la descubrió. Sí. No sé cómo. No sé en qué contexto hablaría de la regla... O sea, la regla de los signos, para nuestros oyentes que a lo mejor no la tengan en mente, es simplemente esta cosa tan fácil de más por más es más, menos por menos también es más, y más por menos y menos por más es menos. Esa cosa tan sencilla que se puede aplicar a los números negativos, pero puede aparecer en otros contextos también. Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, vamos a intentar justificarles con... Luego hablaremos del método que voy a usar ahora mismo, que es el de los modelos. Voy a justificar que menos 2 por 3 es menos 6. Claro. Si yo digo que a mí se me han acumulado 3 deudas de menos 2, yo tengo menos 2 más menos 2 más menos 2. Como una suma repetida es una multiplicación... Y el 3 me representa cuántas veces tengo la deuda, tengo menos 2 por 3.
Y claro, si yo tengo 3 veces la deuda de -2, yo debo 6, por lo tanto -6. Entonces yo podría abstraer y decir, ostras, pues entonces menos por más tiene que ser menos para que represente la realidad. Una realidad económica. Vale. Y pues a mí me parece bastante justificable. Y se eso. puede... Ahora, ¿cómo justificas menos por más? Eso es lo que yo iba a decir. Esa es la buena. Porque más por más está claro, es 3 veces mi nómina. Menos por más, bueno, podría basarte un poco en la propiedad conmutativa. Porque al final de cuentas da igual que tú tengas 3 veces una deuda de 2 que 2 veces una deuda de 3. Pero ¿qué pasa con -2 menos 3? ¿Me han cancelado 3 veces la deuda de 2? Wow. Claro, eso es una buena manera de decirlo, porque si si el -3 por -2 significa me han cancelado 3 veces una deuda de 2, en realidad está muy bien, porque si te cancelan 3 veces una deuda de 2, es como si, entre comillas, te dieran 6, ¿no? Pero estás justificando a posteriori. Sí, efectivamente. Y a mí me rechina un poco. Es como, yo ya sé que va a salir así y les obligo a los alumnos a que lo entiendan de esta forma, pero no es natural. A mí no me parece natural. Pero sin embargo, en un contexto histórico, esta idea de los números negativos pueden representar deudas sí que apareció, o sea, es moderadamente antigua, ¿no? Es una de las maneras más antiguas de ver esto. China usaba palitos, ¿no? Palitos negros para las deudas y palitos rojos para las ganancias. Que yo pensaba que estaba mal, digo, oye, si los números rojos vendrán de ahí. Pues no, están los colores al revés. Entonces ellos iban sumando y quitando palos. Supongo que cada palo negro cancela uno rojo, y si te has quedado con negros es que debes, y si te has quedado con rojos es que tienes una ganancia. Claro, es que para mí, como estoy tan acostumbrado a pensar en esto, yo pienso en los números negativos no relacionándolos necesariamente con algo concreto, sino que pienso en ellos como una especie de reflejo de los números de toda la vida. Yo me imagino un mundo en el que existen otros tantos números que son idénticos a los números de toda la vida, pero que resulta que cuando los sumas, pues se cancelan entre sí, ¿no? Son como los antinúmeros o algo por el estilo. Los antinúmeros con respecto a la suma, claro, porque podríamos hablar de antinúmeros con respecto a otras cosas. Claro, luego hablaremos de algunos métodos, como explican de forma muy interesante el menos por menos, que no te voy a dejar ahí con la duda. Vale. Está muy bien. A mí me gusta, he descubierto cosas muy interesantes. No, a mí... y bueno, sí que me gustaría... Quería hacer un comentario más, que es que esta duda que tenía Carnot y la duda que tenía también el estudiante de Javi, en realidad proviene de esta idea de que la suma y la resta consisten en añadir cosas a algo o quitar cosas de algo, ¿no? Es decir, todavía no se ha hecho el trabajo de abstracción de decir existen los números como una entidad abstracta que no solo representa cantidades de cosas, sino que representa una abstracción más allá de eso, y en el momento en que son una entidad abstracta yo le puedo hacer cosas a esos números que no le podría hacer a 3 manzanas. A 3 manzanas efectivamente no le puedo restar 5 manzanas, pero a la abstracción, al número 3, bueno, pues le puedo hacer una serie de cosas que a lo mejor a las manzanas no le haría. Pues si queréis os comento que también es muy interesante. Hablamos un poco del orden de los conjuntos numéricos que se enseñan de forma, digamos, creciente, primero los naturales, luego en el conjunto algebraico el siguiente es los enteros, los negativos. Luego tenemos los racionales, irracionales, pero históricamente no es así. La humanidad ha comprendido mucho antes conjuntos que algebraicamente son más complejos que los negativos. Los naturales son, yo qué sé, ¿cuánto podemos poner? Alberto, ¿de cuándo es el famoso hueso de Isango el que tiene las marquitas? Esto yo creo que tiene... 10.000 años antes de Cristo. Parece que tiene más. Puede que más. Yo creo que está en 18.000 o algo así, pero me pillas, no estoy seguro. Pues vale. O sea, es muy 10.000, antiguo. 20.000. Ahí podemos datar cuando la humanidad sabe contar números naturales. Bueno, podemos datar cuando tenemos una muestra de que la humanidad sabe. Igual la humanidad llevaba miles de años sabiendo hacerlo, ¿sabes? Me chivan por aquí que de hace unos 20.000 años. Vale, o sea, por ahí está. 20.000, casi nada. Y además, quiero recordar que las marquitas están agrupadas en números primos, ¿no? Hay 2 marquitas, luego 3, luego 5, lo cual es genial. Sí, es genial. Siempre he pensado que era para repartir piezas de caja. Decían, si traéis 7, mal reparto. Bueno, luego damos un salto y vamos a primeros imperios y civilizaciones, y Egipto ya tiene pruebas de uso de fracciones. Exacto. Herramienta superpoderosa para todas las medidas que tenían. Por lo tanto, que hacer. números racionales. Luego ¿no? Ya tienen números racionales. Racionales.
Claro, nosotros hablamos de los racionales siempre después de los enteros, porque para nosotros un racional también es menos 2/3, y le metemos ahí el menos. Pero para la humanidad, racional es sin el menos. Víctor, no te engañes a ti mismo. Hablamos de los racionales después de los enteros porque dividir es más difícil que restar. Y damos la resta antes que la división. Es curioso, claro, pero porque para nosotros los racionales es un cociente de enteros. Pero para la humanidad era comparar cosas que una no era múltiplo de la otra. Sí, así es. Yo tengo 2 panes entre 3 personas, pues te vas a llevar 2/3. Ya está, da igual que sea, te va a llevar las migajas. Exacto. Y luego los griegos se encuentran con los irracionales, ¿no? Cuando empiezan a medir diagonales y aparece la raíz de 2 y todas estas, que aunque los rechazan un poco, los empiezan a investigar. Los estudios de tales de proporcionalidad distinguen siempre casos mesurables, medibles, inconmensurables, que son los... O sea, hay un estudio súper serio de trascendentes y de irracionales, pero no de negativos. Así es muy sorprendente. Que dices, el menos 2... O sea, la raíz de 2 es más aceptada y estudiada que menos 2. Yo creo que es porque en realidad los negativos sí requieren esa abstracción. O sea, quiero decir, al final tú puedes hacer un triángulo rectángulo en el que la longitud de la hipotenusa sea raíz de 2. Eso lo puedes dibujar, lo puede dibujar cualquiera. Sin embargo, no puedes tener nada físico que valga menos 2. Menos 2, correcto. No, yo creo que el truco, la cosa va por ahí. Luego pegamos un salto ya y vamos a como hemos comentado, Diofanto o la matemática árabe, y empiezan a ver que hay problemas con el menos, porque cuando se empieza a resolver la ecuación de segundo grado, esta fórmula que usamos todos, más menos b, raíz, eso no es tan así, porque eso implica todas las soluciones a la vez. Implica que todos los casos posibles, pues con A's, B's y C's, positivas y negativas, se pueden resolver de un golpe, y ellos tenían que hacer casos distintos, porque no concebían que alguna fuera negativa. Entonces ahí han resuelto la ecuación de segundo grado y siguen sin entender qué es el menos ese. Y luego saltamos al Renacimiento, que a mí esto me flipa, como Tartaglia, resolviendo la ecuación de tercer grado, encuentra los números complejos. Y los acepta como algo que les ayuda a sacar soluciones, ¿no? A sacar la solución real de una ecuación cúbica. Y dices, ¿me estás diciendo que aceptas una raíz negativa porque te ayuda para algo, pero no aceptas el menos 2 otra vez como una entidad física? Sorprendente. No sé, lo dejo ahí para que la gente lo piense, porque supongo que es por practicidad, porque los complejos les ayudaban a resolver ecuaciones y la solución era un número entero positivo. Yo tengo la sensación de que ahí puede haber algo de estar entre la espada y la pared. Quiero decir, tú puedes renunciar a la existencia de los negativos diciendo otras cosas. O sea, diciendo, pues, es una deuda, es un no sé qué, me deben, va a ser cancelado cuando se sume con otro número positivo. Mientras que si al final quieres sacar las raíces de una ecuación y te sale una cosa con una raíz de menos 1, pues eso está en las raíces de esa ecuación. Entonces, como que lo vas a aceptar por narices, ¿no? Claro, es que lo que a Tartaglia le flipaba es la fórmula que encontró solo le daba una de las soluciones. Porque había una cancelación de las partes complejas, se iba, y la suma de las partes reales le daba una solución. Entonces, claro, el problema se iba solo, y a ti te quedaba un número que era seguramente positivo. Ya está, fin. Entonces, los complejos me han ayudado a resolver esto, los negativos no. Voy a hacer un pequeño inciso para nuestros oyentes que no tengan claro lo que es un número complejo. Sí, a lo mejor nos hemos pasado ahí. Esencialmente para resolver ciertos problemas matemáticos te aparecen raíces de números negativos, en plan la raíz de menos 1, la raíz de menos 2, la raíz de menos 3, ¿vale? Esas cosas, tú normalmente no puedes hacer esa operación. Como antes hemos dicho, que no puedes restarle 7 a 5 si no sabes que existen los números negativos. Bueno, pues la raíz cuadrada de un número negativo tampoco existe a no ser que te inventes los números complejos, ¿vale? Y los números complejos son una cosa que involucra esas raíces de números negativos. Y resulta que en la resolución de ecuaciones de ecuaciones con potencias aparecen esas raíces de números negativos con mucha normalidad. No siempre, pero en muchos casos sí que aparecen, y se los encontró Tartaglia en el siglo XVI. Y bueno, yendo ya a cómo lo hacemos nosotros, a qué edad introducimos los números negativos y cómo los introducimos, ¿no? Sabiendo toda esta vacilación histórica que ha habido y todos estos problemas de abstracción que incluyen. Pues a ver, oficialmente ya los tenemos en el currículum en primero de la ESO. Es como el primer golpe, ¿no? Y es un tema que yo recuerdo cuando empecé hace ya muchos años a dar clase y veía que algo pasaba ahí, ¿no? Que yo tenía que dedicarle más tiempo que a otros temas. Cada vez lo tengo más claro. Es muy, muy delicado. Llevo 13 años y sigo sin encontrar un método adecuado. Hoy hablaremos de alguien que ha hecho un estudio sobre esto
que a mí me pareció muy interesante y quizá se lo adapte, se lo copie y vea si me funciona o no. ¿Y qué metodologías has usado y qué problemas has encontrado con ellas? Venga. Vale, ¿te parece bien que yo te haga un resumen de las que existen hasta ahora y luego te digo cuáles he usado y luego que Javi cuente cómo ve esto cuando los mando a física, ¿no? Con una serie de menos y menos más y cosas de estas, ¿no? Sí, de hecho, la influencia en física de los números negativos me parece muy interesante y creo que hay algo que decir muy relacionado con la física, en el sentido de que la física es interpretación de los resultados de las fórmulas y, bueno, hay que saber interpretar lo que significa un tiempo negativo o una energía negativa. Pero antes, dale, Víctor, a cómo se enseña esto. Venga, pues esto es una clasificación que hicieron Arkaby y Bruckheimer, ¿vale? Y voy a resumirla mucho, ¿vale? Porque tiene un montón de abstracción y de cosas que tampoco vienen al caso. La primera es, favorita por muchos, introducción memorística. Te los aprendes, ¿vale? Y se acabó. Claro, pero tal cual. Y esto hay mucha gente que lo da. Oye, yo respeto todas las formas, pero esto luego vamos a comentar dónde está el problema. A mí me parece genial si te las aprendes de memoria. Pero, ¿qué pasa si olvidas alguna de las reglas? Porque no hablo de la regla de los signos, hablo de todo tipo de reglas para aprender. Cosas como, te dan la regla de los signos, de la multiplicación, menos por menos más, todo eso, pero también te dan reglas para la suma y la resta. Ojo, la cara que no podéis verlo, la cara de Alberto ha sido increíble, ha hecho como, ¿eso existe? Sí, me parece... Claro, te voy a explicar. Si tú sumas, para la regla de la suma, si tú sumas enteros que los dos son negativos, sumas sin olvidarte de los signos y al resultado final le pones un menos. Véase, menos 2 más menos 3. 2 y 3 son 5. Y como es suma negativos, menos 5. Oye, pues te voy a decir que en el fondo creo que eso es lo que yo hago en mi cabeza, ¿no? En plan de, vale, son 2 negativos. Bueno, me voy a olvidar del signo durante un segundo y luego ya lo vuelvo a poner. Pero mira, eso viene a lo que hemos comentado alguna vez en otros capítulos con el tema de la memoria. Una cosa es que tú hayas entendido el proceso y lo has hecho tanto que tu cabeza ya recurre a la técnica y a la memoria. Tú sabes que 7 por 5 es 35, pero tú sabes por qué es 35. Ahora, no vas a sumar 7 más 7 más 7 cada vez. Si tienes que hacer una derivada y vas a hacer una multiplicación, no vas a recurrir a descomponerla en sumas. Pero ¿tú crees que te lo explicaron así cuando eras pequeño? No, la verdad es que no me acuerdo. No, además, esto en concreto es un agujero negro en mi cabeza. Recuerdo las restas y las sumas de cuando era más pequeñín, pero no recuerdo los números negativos. Bueno, pues esta regla también es para si es suma de positivos, te da igual. Más 2 más 3 más 5. Conclusión. Si los números tienen el mismo signo y están sumando, tú lo sumas y pones el signo que domina. Fin. Y la de la resta es la mejor. Tú lo restas y te quedas con el signo del mayor. Claro. Ya está. A ver, que está claro que está bien, ¿no? Evidentemente no te van a una regla que sale mal. Pero claro, no estás entendiendo la diferencia entre 2 y menos 3 y 3 y menos 2. Claro, yo creo que sería una cosa, y a lo mejor es otro método de estos que tienes ahí apuntados, sería una cosa mejor, pues ver este asunto de tienes los números positivos y luego una especie de reflejo malvado de ellos, que son los números negativos y que están al otro lado, ¿no? Y que van al revés, digamos. Ese te va a gustar porque ese es el siguiente, que es el método, yo lo entiendo como el siguiente, introducción inductiva. Ahora lo veremos. Y bueno, una cosa final, y es el problema que yo le veo a lo de la memoria, y es que esto a Javi se lo habrán preguntado también alguna vez, porque Javi es profesor de física, también ha dado clases de mates. Profe, ¿cuánto era menos y menos? Menos y menos. Ahora ya no hay ni operaciones, ahora hay una I. Y claro, menos y menos, ¿qué significa? ¿Era más? Pues depende, estás restando, sumando, multiplicando. Entonces es donde todas esas reglas se hacen un embrollo y tú ya no sabes lo que estás haciendo. Ese es el peligro que yo veo a llevarlo de memoria. Entendido de memoria, perdón, no llevado de memoria. Sí, tiene mucho sentido. Y mira, ahora se me ocurre una cosa, que antes has dicho esto de la regla de los signos aparece por todas partes e incluso la entendemos mucho antes de entender los propios números negativos. A lo mejor un matemático te diría, hombre, claro, como que la regla de los signos es un grupo, es el grupo Z2, y por lo tanto ahí lo que tienes es la teoría de grupos, que aún no la has entendido, pero ya la estás utilizando. Y a lo mejor algo de razón tendrían, ¿eh? Sí, esa es la introducción deductiva. Sí. Claro. Pero bueno, esa sí que es cierto que se deja para niveles universitarios, cuando un matemático está entendiendo la estructura de grupos de esta, no para un nivel claro. de primaria o de la ESO. Bueno, a mí esta me gusta, la inductiva, os comento. A verla. Dice, se caracteriza por el descubrimiento y generalización de regularidades. Entonces, se te presentan casos que, como tú has comentado, de resta de naturales positivos. 5 menos 3, 2. 5 menos 2,
3, 5 menos 1, 4, 5 menos 0, 5. Y ahora pasamos al espejo malvado de Alberto. 5 menos menos 1, pues tiene que ser 6, porque estamos siguiendo esa línea. 5 menos menos 2, 7. Y así continúas. Estas a mí me gusta, porque al final si tú haces les haces la recta de los números enteros, sí que pueden ver esa progresión. Y están induciendo una regla general. Y ahí ya también tiene la ventaja de que si tú llegas a que 5 menos menos 1 es 6, puedes justificar que eso es equivalente a 5 más 1, porque sabes que tiene que dar 6. Y ya estás induciendo a que vean, bueno, en este caso ahora deduciendo, que menos 1 es cancelar ese 1 y se transforma en un más. A mí lo que me gusta de ese método es que como que todo pasa a tener sentido, ¿no? O sea, toda operación pasa a ser posible. Y tú te imaginas esa recta de los números enteros con los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha, y tú puedes hacer cualquier suma y resta, y cualquier suma y resta tiene sentido en esa recta. Entonces, a mí como que me produce mucha paz, mucha calma, ¿no? No me tengo que aprender nada raro, simplemente tengo estos números ahí ordenados de esa manera y voy saltando a izquierda y derecha según esté restando o sumando, ¿no? Claro, luego puedo complicarme la vida y empezar a restar números negativos o todas estas cosas que acabas de decir. Pero en el fondo, en esa recta de los números enteros ya está todo contenido y como que produce una gran satisfacción. Perdona un segundo, al final, esto es un poco equivalente también el verlo de esta manera a como coger y decir que los números negativos, en cierto modo, y entiéndase esto por la comparación con la que estamos haciendo, como que son números completamente distintos que no tienen nada que ver con los positivos. Quiero decir, nosotros podíamos haber inventado un criterio de numeración que no requiriese a partir del 0 repetir otra vez todos los números pero con un signo negativo, sencillamente poner símbolos distintos o poner cifras con un número distinto. Cuando estamos sumando un número negativo con un número positivo, al final lo que hacemos sería como cuando decimos al sumar 5 más menos 5 da 0. ¿Por qué? ¿Porque se cancela el uno con otro? Bueno, sencillamente porque como los dos están a la misma distancia de un mismo valor, entonces al final lo que nos da es el valor medio. Lo que pasa es que nosotros ese valor que hay en el centro lo hemos llamado 0. Sí, yo creo, en el fondo podrías imaginártelos como unos números que son idénticos a los que ya conoces, pero tienen una propiedad peculiar que es distinta. Y esa propiedad peculiar es que cuando se suman, en lugar de sumar, restan. O sea, tienen sí, como un carácter diferente solo en esa cosa y sin embargo en todo lo demás son exactamente idénticos. Porque efectivamente, cuando tú coges menos 5 más menos 2, eso te da menos 7. De la misma forma que cuando tú coges 5 y 2, eso te da 7. Lo que pasa es que cuando los mezclas, resulta que te das cuenta que tienen como una paridad diferente, ¿no? Aunque bueno, eso, como ha dicho Víctor, pues entender lo que es una paridad ya viene para niveles universitarios. Claro. ¿No? Bueno, acabo si queréis para que veáis cómo el inductivo construye la multiplicación y hace, por ejemplo, 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 4 por 0, 0. Ha bajado hasta el 0. Sí. Y ahora, 4 por menos 1, a mí este no me acaba de gustar, porque dice 4 por menos 1 es menos 4. 4 por menos 2, menos 8. Como construyes, vuelve a crecer, bueno, vuelve a crecer en el sentido en valor absoluto, pero cada vez es más negativo. A mí no me parece tan lógico como el que hemos visto antes. Porque la otra era, veías que crecía, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, pero 12, 8, 4, 0, ahora viene el alumno de Javi. ¿Y por qué menos 4? ¿Por qué menos 4 es más pequeño que 0? A mí no me parece tan evidente. Claro, aquí ya tendrías que haber aceptado que tú ya das por hecho cómo es la ordenación de la recta. Entonces, claro, tú sí que estás, digamos, desplazándote 4 unidades siempre en la misma dirección. Lo que pasa es que una vez has llegado al 0, ya si te sigues desplazando hacia esa dirección, al final te encuentras con los números negativos, pero sigues yendo de 4 a 4 hacia el mismo lado siempre. Y yo lo acepto si mi experiencia me demostrara que le resulta fácil entender que, por ejemplo, menos 5 es más pequeño que menos 3. Pero no le resulta fácil, ¿verdad? Que no. Claro, hombre, como no. Yo recurro al tema de que ahí, para mí, los negativos... Claro, ya estoy introduciendo lo que va a ser ahora después el mediante modelos. Modelo económico. Digo, valoremos que esa recta de números valora la riqueza de una persona. Entonces les pongo ejemplos. ¿Quién es más rico? ¿El que tiene 2 euros o el que tiene 7? El que tiene 7, profe. Vale. ¿Quién es más rico? ¿El que tiene 0 o el que tiene 3? ¿Quién es más rico? ¿El que debe 2 o el que tiene 5? Pero, profe, el que tiene 5, el otro debe. Y ahora viene la pregunta genial. ¿Quién es más rico? ¿El que debe 3 o el que debe 2? Entonces, claro, ahí dicen,
ostras, el que debe 2. Pero les cuesta, dice, pero si ninguno tiene. Ya, pero ¿quién es más rico? Ya te toca comparar uno con otro. Hay mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo tampoco con esto, porque, claro, el alumno de Javi, nos va a venir muy bien tu alumno, va a decir, pero si ninguno tiene, tienen 0. Porque, claro... Es que en realidad el alumno de Javi ha planteado una pregunta estrictamente filosófica. Claro. O sea, y a mí me parece muy interesante. Porque además alguien podría decir, tú defines riqueza como la cantidad de lo que tienes. Una persona que... No tiene sentido hablar de riqueza con deudas. Y es completamente lícito decir eso. Fijaos que todo el rato estamos llegando a la misma cosa. Y la cosa es que en realidad para incluir los números negativos como una cosa que existe, entre comillas, al mismo nivel que los positivos, tienes que ampliar, tienes que hacer una ampliación. Has de ampliar tu noción de riqueza, has de ampliar la suma y la resta, has de ampliar la recta de los números. Necesita una ampliación en cualquier caso. Claro, es que los naturales sirven para contar cosas y los enteros también, pero como tú dices, hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Qué estás contando? Efectivamente. Porque si luego nos ponemos a contar cargas eléctricas, ahí ya te explota la cabeza. Porque ¿qué significa contar que una carga es más 2 y otra es menos 2? Pues significa que si las pusieras juntas... sería como si no tuvieras ninguna. Claro, sí, al final es un... Correcto, sí, me gusta, luego hablaremos de eso. Claro, porque al final, de nuevo, los números negativos tienen que ver con la suma y la resta. Entonces, hay que pensar siempre, cuando quieres comparar un negativo y un positivo, ¿qué pasaría si yo pudiera sumar estas dos cosas? Porque al final, su lógica tiene que ver con la suma y la resta. Pero ahí le has dado... Claro, pero ahí estás basándote en la propiedad de que la suma da 0. Pero como decía Carnot o Pascal ¿pero qué sentido tendría una carga aislada de -3? Ahí es donde peta. Porque tú dices, ahí, la carga de -3... Fijaos que... Perdona, Javi. Fijaos que históricamente... No, tranquilo, me había metido yo por medio. Históricamente, el tema de asociar a unas cargas el positivo y a otras cargas el negativo tardó más en llegar. Inicialmente eran la carga ambarina y la carga vidriosa. Sencillamente habría dos tipos de carga distintas y decíamos, todo lo que tiene carga como el vidrio le llamamos carga vidriosa. Todo lo que tiene carga como el ámbar le llamamos carga ambarina. Y fue con la necesidad de tener que matematizar las leyes de la física que iban surgiendo cuando al final se sacó el convenio de unas van a ser positivas, otras van a ser negativas. Fijaos cómo nos encontramos con la misma cosa una y otra vez, ¿no? O sea, en realidad hemos decidido por convenio que son la misma cosa y uno es el reverso tenebroso del otro, pero podríamos perfectamente considerar que son dos cosas distintas. Sí, pero luego yo veo cómo tú defines, tú quieres ver la repulsión y la atracción de cargas, y defines repulsión como positivo y atracción como negativo, y la regla de signos, para la ley de Coulomb, por ejemplo, te lo explica tan bien. Claro. El hecho de que dos cargas de mismo signo se repelan porque menos por menos es más y más por más es más, a mí me parece brillante. Dices, ¡jo, qué casualidad! No, ahí un físico teórico te diría, es que esto es teoría de grupos, chaval. Es que en realidad lo que estás haciendo cuando calculas la fuerza resultante entre dos cargas es hacer el grupo Z2 sobre esas cargas. Y efectivamente... Luego, la física no existe, existe la matemática. Bueno, digamos... La física surge de propiedades matemáticas, entonces. Bueno, no estoy muy seguro porque eso ya es filosofía. Y a mí no me gusta mucho hablar de lo que existe y lo que no existe. Se nos va el tema, No, quiero decir... No, pero me parece una pregunta interesante, pero es una pregunta de nuevo filosófica, ¿no? Es una pregunta que no vas a poder demostrar de ninguna manera. La física al final hereda propiedades matemáticas, o las matemáticas abstraen propiedades que tú ves en la física. ¿Qué es lo que existe antes y qué es lo que existe después? Bueno, pues yo ya dejo que la gente se pegue y a mí me da lo mismo. Bueno, pues acabo ya con los métodos. Luego está la introducción deductiva y la constructiva, que van un poco a la par, porque tienen que ver con lo que se llaman ya modelos axiomáticos. Tú generas, como los axiomas de Peano, generas unas bases y construyes el nuevo conjunto a base de clases de equivalencia o la paridad que tú comentabas. Pero eso está claro que no son muy adecuados para pensarlos en primero de la ESO. No, claro, o sea, es muy interesante para nuestros oyentes que les guste que se busquen los axiomas de Peano y sus problemas, y los axiomas de Zermelo-Frenkel y sus problemas, porque es súper chula la matemática que hay ahí. Entre otras cosas, bueno, los teoremas de Gödel demuestran que cualquier sistema matemático que incluya unos números como los de Zermelo-Frenkel van a tener enunciados que son indemostrables, van a tener enunciados que no son ni verdaderos ni falsos. O sea que ha salido el teorema de Gödel. Pero es que el teorema de Gödel tiene que ver directamente con los números naturales. Donde quiera que estén los números naturales hay movida. Pero ya al final los números naturales están en todos los sitios, porque claro, cuando tú defines racional como cociente de enteros y enteros como clase de equivalencia de naturales, al final los tienes en todos. Por eso el teorema de Gödel da problemas en muchos sitios. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Exacto.
El último modelo, la otra introducción es por medio de modelos. Y es ya lo que en realidad hace la mayor parte de la gente. Empezar a hablar de temperaturas, de escalas sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, y empezar a justificar reglas de signos como cancelación de deudas y cosas así. Pero hay mucha gente que defiende que eso da problemas. Y yo voy a contar un caso que me comentaron que yo siempre lo explicaba así, es decir, -2 es +2 porque me cancelan una deuda. Y así aislado queda muy bien. Pero un compañero, doctor en didáctica, me dijo, ¿y si tú tienes 5 menos -2, les vas a explicar que tienen 5 euros, les has cancelado una deuda de 2 y tienen 7? Y te van a decir, no, profesor, yo sigo teniendo 5. La deuda me la han cancelado. Ellos no ven que tengan ese 2 de más. Porque ese dinero de la deuda se lo han gastado y ya no está en el haber de los 5 euros. Habría que decirle, pues si te compraste un libro con esos 2 euros, ese libro que tienes sigue siendo 2 euros en tu poder, que debes. Si te lo cancelan, ese libro ha pasado a ser gratis. Te ha dado 2 euros. Más tus 5 euros de la ducha, 5 menos -2 pasa a ser 7. Tu valor absoluto de tu dinero es 7. La pregunta es, ¿en primero la ESO están para entender esa forma de verlo? Pues depende, si tienen una visión muy económica y les gusta mucho esto, pues a lo mejor les parece muy intuitivo, pero si no, lo más probable es que no. Porque luego tienes los modelos físicos, a ver qué opina Javi. A mí yo quiero, antes de que Javi diga nada, quiero comentar una cosa muy interesante en ese sentido, que es que en el fondo este asunto de los modelos es muy parecido a la recta de los números enteros que me gusta a mí, solo que la ubicas en un lugar concreto con un significado concreto. Yo me imagino los números como cosas abstractas, con los positivos yendo hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda, y lo que te dice esta gente es, no, mira, vamos a coger esa recta, la vamos a poner en vertical y vamos a poner el 0 en el nivel del mar. Y los negativos son debajo del mar y los positivos son encima del mar. Y en realidad están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en mi cabeza, pero con un modelo, efectivamente, con una concretización de ello. -7 metros es la distancia a la que te has alejado y te estás alejando cada vez más. Eso es. Ya está. Y tienes todo el sentido del mundo. Javi, ¿qué opinas de esto de utilizar modelos físicos para introducir esto? Bueno, nosotros ya estamos trabajando con números negativos desde segundo de la ESO. Entonces, que empiecen a trabajar ya desde primero, que realmente es cuando se introducen, que se les vaya añadiendo alguna cosita, no está mal. Además, se da la situación de que en física, y ya hemos comentado algún caso, tiene significado distinto el signo dependiendo de a qué magnitud haga referencia. Porque, y no hace falta que nos vayamos de segundo de la ESO. En segundo de la ESO se da, por ejemplo, calor y temperatura, y en las temperaturas negativas son temperaturas que sencillamente son que son inferiores a la que nosotros hemos establecido como el 0 de temperatura. ¿Vale? Pero luego cuando llegamos al estudio de los movimientos y nos aparece una velocidad negativa, sin necesidad siquiera de coger y tener posiciones negativas. Nosotros podemos coger y decir el movimiento, fijamos un sistema de referencia en que todas las posiciones que yo defina vayan a ser positivas. Pero puedo tener cosas que se están moviendo a la izquierda. Y ahí el signo no me dice que un móvil lleve una velocidad más pequeña que otro. Sencillamente el signo me está diciendo que se está dirigiendo en un sentido distinto cuando es positivo que cuando es negativo. Que es lo que yo decía antes, ¿no? Que en física tú estás todo el rato necesitado de interpretar lo que obtienes. Te sale un número negativo, tienes que interpretar qué significa eso, dada la magnitud física donde te ha salido. Te sale un número imaginario, tienes que interpretar lo que significa eso, dada esa magnitud física. Mira, sobre eso a mí me gusta mucho a veces rayar a los alumnos, sobre todo en cuarto de la ESO cuando estamos haciendo cinemática. Y lo típico que en un movimiento de caída nos sale que hay 2 soluciones para el tiempo y una de ellas el tiempo es negativo. Y les digo, nos quedamos solo con la solución positiva, porque la negativa, ¿qué pasa con ella? Y me dicen, pues que no existen tiempos negativos. Y le digo, ¿no? Y digo, si yo te digo que le doy ahora al cronómetro y que empieza a pasar el tiempo a partir de ahora, ¿no ha ocurrido nada en el universo antes de que yo le dé al cronómetro? No existía el universo, Javi. Si tú le das al cronómetro, el universo desaparece. Claro, no había nada. Si una persona tira una pelota hacia arriba, no había pasado nada antes de que esa persona tirara la pelota. Lo que ocurre es que no nos interesa ese tiempo, porque yo lo que quiero saber es a dónde ha llegado la pelota después de tirarla. Pero antes, claro que había tiempo. Yo creo que una manera de introducir este tipo de cosas que ocurren es decir, mirad, la magnitud que estamos utilizando, sea temperatura, sea tiempo, sea posición,
es un poquito arbitraria, había que elegir un punto desde el que empezar a contar y cachis, lo hemos elegido un poco mal y resulta que se nos ha ido una cosa al otro lado del punto en el que estábamos empezando a contar y ya está. Pero simplemente es por esa arbitrariedad, ¿no? Porque es, digamos, una línea infinita de cosas y resulta que hemos elegido un punto y se ha ido al otro lado. Y yo, eso me parece interesante porque, de nuevo, en mi monomanía con la recta de los números enteros, pues lo que ocurre es exactamente lo mismo. Es como si el 0 fuese ese punto arbitrario en el que decimos, mirad, a partir de aquí, ¿no? No, y al final los didactas intentan siempre introducir estos conceptos de la forma más suave posible, ¿no? Como que sea lógica. Y yo a veces también pienso un poco lo que dice Alberto. Al final tienes que hacer una abstracción, tienes que dar un salto, porque la ciencia funciona así. Yo recuerdo una vez una charla que fui a ver de Alberto sobre cuántica de campos y me encantó cuando empezó a hablar de los campos. Dijo, si es que no sabemos lo que son, funcionan y explican cosas, y te lo está diciendo gente que investiga en esto, que sabe mogollón de números enteros y de abstracciones, y tienen que aceptar que hay una nueva herramienta que parece ser que explica la realidad y no acabas de saber qué es. Quizá dentro de 100 años digan, no sabíamos qué era esto, si estaba claro. Está claro que -2 es una deuda. Pues en el siglo III no estaba tan claro. Exacto. Pero lo usaban. Entonces yo creo que a veces intentar justificar todo de forma suave, de no, que se tenga súper claro, pero si la humanidad no lo ha tenido. Y ahora los chavales en la secundaria tienen que pasar por toda la historia de la matemática. Yo se lo digo mucho a ellos. En teoría sabéis más conceptos que Pitágoras y cualquiera de estos. Claro que sí. No sois más listos que ellos, eso es otro tema. Pero es verdad, tienen que aprender muchas cosas. Efectivamente, sí, es así. Es como si tuviésemos que recapitular toda la historia de la humanidad en 10 o 15 años de educación, ¿no? Sí. Yo estoy a favor del método constructivista, pero ojo, bien entendido, con un apoyo y una guía. ¿Qué es el método constructivista, Víctor? En el que tú les vas guiando para que ellos vayan encontrando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras, un método constructivista que no es dejarlos y intentar que lo demuestren ellos, como mucha gente que lo critica y dice, bueno, ¿qué crees? ¿Que lo van a demostrar ellos solos? Hombre, no. Tú les pones un triángulo, les intentas ver, le pones el clásico, ¿no? Yo cojo y dibujo un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 y les pido que midan con regla la hipotenusa. Y sacan 5. Y le digo, ¿creéis que hay una relación de ese 5 con ese 3 y ese 4? Y empiezan a sumar y a restar y ven que no hay forma. Entonces les digo, les ayudo yo, les doy un indicio de, vamos a dibujar cuadrados en sus lados. Vamos a calcular las áreas. Y entonces ven que la suma de áreas sí que coincide con el área que genera la hipotenusa. Entonces ellos llegan poco a poco a ver que hay una relación no entre los lados, sino entre las áreas que generan los lados. Eso es un poco el método constructivista, pero claro, tiene que ser guiado. Ellos solos no lo van a encontrar. A la humanidad le llevó 2000 años encontrar el teorema de Pitágoras. Yo quería hacer un comentario más sobre este asunto de los números negativos en física, que es que yo creo que en física aparece un problema adicional, que es cuándo interpretar un número negativo como nos hemos ido al otro lado de la escala, ¿vale? Hemos puesto un límite arbitrario, como decíamos antes, con el nivel del mar o con el punto inicial del tiempo, y cuándo directamente es una cosa que no se puede interpretar y que tiene que estar mal. Por ejemplo, si te sale una energía cinética negativa en algún sitio, tú debes ser capaz de decir, la energía cinética no puede ser negativa. La energía cinética tiene que ser positiva, necesariamente. Y eso, de hecho, está ligado a cosas profundas e interesantes de la física. Por ejemplo, en la ecuación de Dirac, en el siglo XX, Dirac encuentra ciertos electrones con energía cinética negativa. Y dice, esto no puede ser, esta cosa no puede existir. Esos electrones terminaron siendo las antipartículas de los electrones, los positrones. O sea que un signo menos en física puede ser un premio Nobel, quiero decir. Y eso se debe precisamente a este asunto de que en física tú tienes que estar continuamente interpretando, ¿no? Tú tienes que interpretar una y otra vez. Mientras que en matemáticas, cuando lo enseñamos, a menudo estamos interpretando, como cuando Víctor decía, vamos a interpretar esto como deudas, vamos a interpretar esto como profundidad bajo el nivel del mar. Pero, en realidad, un matemático puro podría decirte, no, yo no tengo que interpretar nada. Existe la recta de los números enteros, es eterna e inmutable, y yo lo único que tengo que hacer es leerla, ¿no? Claro, eso sale a veces en clase cuando hacemos un programa de áreas y les doy un rectángulo o lo que sea, les doy datos para que me deduzcan cuáles tienen que ser sus dimensiones, ¿no? Pongamos un cuadrado y al final te sale que el área es 25. ¿Cuánto mide el lado? Y claro, el lado mide 5, pero si tú resuelves la ecuación es más menos 5. Eso es. Dice, no, pero el menos no tiene sentido. Ojo, no tiene sentido, pero ese menos al cuadrado también da 25. Existe un cuadrado al otro lado de la recta
con laterales negativos, pero que sigue teniendo el mismo área. ¡Wow! ¡Wow! Yo juego con eso con ellos porque no tiene ningún sentido, pero de alguna forma les hace pensar, no descartan tan rápido algo por absurdo, porque te puede llevar a que este alumno o esta alumna dentro de muchos años le pase como a Dirac y interprete esos negativos como otra cosa, porque ha empezado a jugar planteándose cuadrados de lados negativos. Claro, y no simplemente descartando, ¿no? Y diciendo, bueno, esto descartarlos. Esto está mal. Yo suelo decir, no tiene sentido físico, pero tiene sentido matemático. La ecuación sigue siendo correcta. Bueno, yo antes de pasar al digamos, el último tema del programa de hoy, lo que te quería preguntar, Víctor, es ¿tú qué tipo de quejas encuentras en los estudiantes respecto a los números negativos? O sea, cuando no las entienden, ¿qué tipo de cosas te dicen que no entienden? Quejas. Sobre todo son las operaciones básicas. Yo una vez tuve esta discusión en el curso de Cefire que impartía sobre... ¿Es importante que en primera ESO les hagamos esos tronchos de ejercicio de -2, paréntesis, -3, elevado a tal? Porque al final lo mecanizas y no entiendan lo que está pasando. Y esto quiero que luego Javi me diga a ver si esto lo ve en bachillerato. Yo ahora estoy dando segundo de bachillerato, estoy con matrices. Entienden perfectamente lo que es una matriz determinante, pero se equivocan en los cálculos por culpa de los signos. Cosas tan fáciles como un determinante, que es multiplicar dos elementos de una diagonal menos la otra, ahí meten la pata. Siguen teniendo un problema de base de, yo no sé si de entendimiento o de cálculo que no está bien asimilado. Entonces, el problema está en el cálculo básico. A mí me siguen fallando en -2, -3, a veces me ponen +5. Y si queréis, antes de que Javi responda, yo os puedo aportar mi experiencia personal como doctorando, ¿vale? No como estudiante de secundaria, sino como doctorando, que es que yo creo que esos signos son muy a menudo un problema de concentración. No estás suficientemente concentrado y se te escapa. Yo, cuando hacía los calculitos de teoría cuántica de campos, había muchos diagramas de Feynman que te podía dar un signo negativo global o un signo positivo global. Y yo siempre tenía la sensación de que fuese negativo o positivo dependía de cuántas veces lo repasabas. Lo repasas un número par de veces, te va a dar un signo positivo. Lo repasas un número impar, te va a dar un signo negativo. A ellos le pasa un determinante de 3×3, ya es una locura de signos. Exacto. Ya uses el método. Y en realidad es tan fácil equivocarse. Me pasa a mí a veces, ¿no? Este por Eso este es. menos este es bastante... una cuestión y supongo que... de concentración, efectivamente. No sé qué opina Javi. Sí, no. En segundo de bachillerato, tanto en física como en química, te encuentras con los mismos problemas. O sea, que han entendido perfectamente la teoría, saben por dónde tienen que ir, saben cómo tienen que hacer el ejercicio. Y hay veces que te encuentras fallos que dices, esto tiene que ser que no se ha fijado porque no puede ser que se haya confundido en una cosa tan básica como puede ser de una operación con signos. O sea, que es perfectamente extrapolable. Sí, pero a mí me sigue chirriando que -2, -3 me diga 5 y tú dices, es un problema de concentración. O es que menos y menos es más. Viene de esa introducción. Claro, es que a veces no distingue, porque lo hacen tanto que a lo mejor estamos pasando por alto que la sociedad actual, los jóvenes de ahora, tienen un problema de concentración, dada toda la información que a mí tampoco me sorprendería. Están tan sobresaturados. Víctor, los jóvenes y los no tan jóvenes. Y los tan jóvenes, o sea, quiere decir, claro, o sea, mucha gente tiene un problema de concentración dada los muchos estímulos a los que estamos sometidos. Yo llevo 20 años componiendo y cada vez me cuesta más, concentrarme, estar 1 hora o 2 sentado delante de una partitura cuando antes estaba más cómodo y más fácilmente. O sea, que algo pasa. A ver, puede haber muchas razones para eso. También es verdad que nos estamos haciendo mayores y que seguramente nuestro cerebro, pues a lo mejor se concentraba mejor a otras edades. Pero puede ser por lo que tú dices. O sea, quiere decir, puede ser por muchas cosas. Sí, quería terminar esto haciendo una mención a que, en parte, la idea de hacer este programa ha venido de que nos hemos enterado que existe una tesis doctoral sobre la enseñanza de los números negativos y que nos ha parecido muy guay. Se enteró Víctor, que se lo chivó un compañero, y queremos citar esta tesis por si a alguien le interesa, porque está disponible en internet. El nombre es Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de los números negativos, y la autora es Eva Cid Castro, que la leyó en la Universidad de Zaragoza en el año 2015, o sea que es verdaderamente muy reciente, y me parece muy interesante que tengamos una investigación en didáctica sobre un tema tan, digamos, general y grande como son los números negativos. Sí, yo cuando me pasaron esta tesis y me hablaron de este tema, me dijeron que había tesis enormes sobre, por ejemplo, el signo igual. Y claro, te empiezas a plantear, cuando hablamos de formación del profesorado, que hacemos un montón de cursos y tal, no estaría de más que de vez en cuando le pegáramos un vistazo a este tipo de
de tesis y de artículos, porque te pueden dar cosas muy interesantes. Ahora comentaremos un poco, un resumen, súper resumen, porque la tesis tiene 400 páginas. Sí. Y solo la parte histórica ya es súper interesante, que es donde hemos sacado el tema de Carnot y todo esto. La parte gruesa de la tesis habla de los problemas epistemológicos, que no se entiende, que se entiende, pero lo interesante, vamos a ir un poco al grano de lo que Eva quiere comentar. Si me dejas que haga un comentario, la palabra epistemológico, que para mucha gente a lo mejor no le es muy conocida, en realidad lo que quiere decir con problemas o con obstáculos epistemológicos es obstáculos a adquirir ese conocimiento. Obstáculos epistemológico hace referencia al conocimiento. Por lo tanto, los obstáculos epistemológicos es los problemas que uno tiene para que ese conocimiento te llegue y lo asumas, ¿no? Sí, que al final es lo que hemos estado aquí hablando hace todo este rato, ¿no? De los problemas. Efectivamente, y si da para un podcast de 1 hora, pues imaginaos si da para una tesis de 400 páginas, ¿no? Hemos comentado la tesis al final, pero digamos un poco el programa lo ha estructurado el orden de la tesis, ¿no? Hemos ido comentando un poco cada parte. Lo que propone Eva, ella al principio te comenta todos estos métodos de introductorios que hemos dicho, pero propone uno nuevo. O sea, el objetivo de su tesis es uno nuevo, y es introducir los enteros, los negativos, desde el álgebra, ya que históricamente también surgen como soluciones negativas de ecuaciones. De esa forma mata un poco los 2 pájaros de un tiro. Los enteros y el álgebra, que también se introducen primero de la ESO. Entonces ella lo propuso, hizo unos experimentos en un instituto con una serie de alumnos de primero de la ESO, y para no liar mucho, yo creo que podemos colgar la tesis, ¿no?, en Twitter, por si alguien quiere verla y que tenga acceso. Y propone ejercicios de este estilo, y aquí los comentamos y los hacemos. Dice: ejercicio 1. Laura se llevó sus tazos al colegio para jugar varias partidas. Esto de tazo ya es vintage, ¿eh? Esto de tazo. Sí. Me ha llamado mucho la atención. Sí, la tesis, el experimento es de 2008-2009, que aún así yo creo que es bastante moderno para los tazos, pero bueno. Véase cromos. En la primera partida perdió 9 tazos, y en la segunda ganó 7. ¿Cuántos tazos les quedaron después de jugar? Entonces, le suelta esto a los alumnos. Y claro, están ahí pensando, y al final pues surgen cosas como: oye, que no tengo los que tenía al principio. Claro. Entonces, ¿qué respuestas puedes dar? Y se ve que la respuesta más llamativa que da más gente es: no lo sé, pero 2 menos de los que tenía. Y ya surge de forma natural la necesidad de la deuda, ¿no? De 2 menos, de x menos 2. Y ya tienes una forma natural de introducir un negativo no aislado, porque es x menos 2. Sí, ahí la gente como Carnot o como el estudiante de Javi te pondría la siguiente dificultad. Si inicialmente tenía menos de 9 tazos, no pudo llegar a ganar 7 porque se quedó en la primera partida. No pudo jugar nunca la segunda. Claro, el objetivo de este primer ejercicio no es sacar ningún resultado, es hacerles pensar y ver situaciones. Claro, luego puedes poner tu alternativa y decir: venga, ahora sé que empieza con estos, luego con estos. Empieza sin nada, y puede alguien decirte: oye, el problema no tiene sentido si empiezas sin nada porque no tienes nada que jugar, como tú has comentado. Eso es. ¿Puedo leeros más si queréis o lo dejamos ahí? Lee algún otro. Venga, leo para que veáis un poco cómo evoluciona. El segundo dice: un tren sale de Barcelona con cierto número de pasajeros y llega a Gerona después de hacer 2 paradas. En la primera parada bajan 15 y suben 12. En la segunda parada bajan 18 y suben 42 pasajeros. ¿Con cuántos pasajeros llegó al tren a Girona? Vale. Es una versión más compleja de lo mismo, porque cuando te pones a hacer cálculos te das cuenta que no sabes cuánta gente hay en el tren. ¿Cuál es la diferencia en este? Que están puestos los pasajeros para que te quedes igual. Y para que empieces a ver los simétricos, ¿no?, del espejo. Entonces tú empiezas con la X y subas y bajas, y al final te vuelves a quedar con la X. Y empiezas a ver propiedades del número entero y del natural y de su simétrico respecto al 0. También creo que estos problemas trabajan de alguna manera una noción muy algebraica, muy abstracta, ¿no? Porque en realidad te están animando a que dejes el resultado en función del número inicial que es desconocido. Que lo dejes en función que digas: el número inicial era n mayúscula, pues n-2 o n no sé cuántos. Claro. Y luego ella en las conclusiones comenta las interpretaciones de los alumnos, quién sigue haciéndolo de forma aritmética porque tiene que darle un valor al inicial, o quién de verdad plantea el resultado, porque hay gente que hace los resultados, comenta que en el de Laura de los tazos, ¿no?, que dice que debe 2, pero no recurre, y luego escribe x menos 2, pero no trabaja con la x desde el principio.
no hace x menos 9 y luego más 7 y eso me da menos 2. Porque les cuesta la abstracción algebraica. Ya. Javi, ¿querías decir algo, creo? Sí, no, bueno, ya medio lo habéis comentado. Lo que quería decir era que estos son los primeros ejercicios y precisamente nos llevan a... O sea, el objetivo de los ejercicios es llevarlos a la necesidad de que cuando desconocemos una cantidad, pues que la podemos representar como una letra. Y a partir de ahí ya es cuando introduce toda la parte de álgebra antes de introducir lo que son los números negativos por sí solos. ¿Vale? Entonces, y ahí es en donde empieza a encontrar las primeras dificultades, el que los alumnos se den cuenta de que yo puedo representar las cosas con letras, las cosas que desconozco. Víctor, ya que estamos comentando la tesis de Eva, Eva, si no me equivoco, llega a la conclusión de que hay una metodología mejor o que le gusta más para introducir los números negativos. Coméntanos cuál es la que ella propone. Como una metodología... Bueno, ¿a qué te refieres? Que ella hay una metodología que le interesa más que las demás o que le parece más apropiada para introducirlos. Claro, es que la suya es la que propone con álgebra. Porque si tú ya te pronuncias en la tesis, todas estas cosas que os he contado de justificar por qué 5 menos 2 no lo puedes explicar como cancela una deuda, ella te comenta las respuestas de los alumnos de no, es que no tengo 7, tengo 5 porque la deuda que me has cancelado no es dinero ya. Por eso ella no le gusta esa parte de modelo, ¿no? Prefiere hacerlo desde el álgebra. Vale, o sea, desde directamente una abstracción. Claro, no me voy a mojar más porque no la he leído en completa. Pero sobre todo justificar por el origen algebraico histórico de los negativos como soluciones de ecuaciones. Al final es una abstracción, sí. Y oye, si no, siempre podemos invitarla un día y que nos cuente. Sí, sin duda. Recomendamos a nuestros oyentes que estén interesados, porque tiene un montón de material, Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de los números negativos, de Eva Cid Castro. No sé si queréis hacer algún comentario final sobre el asunto. Yo creo que ya llevamos un ratito y podemos dejarlo aquí si queréis. Sí, lo hemos dado un repaso. Por mí, perfecto. Sí, que si no también se puede hacer muy pesado. Pues nada, como siempre, muchas gracias, Javi. Aunque hoy has hablado menos, pero habrá otro día que te haré hablar muchísimo más porque elegiremos cosas de física. Nada, ya llegará. Todo llegará. Agujeros negros y materia oscura. Y muchas gracias, Víctor. A ti, Alberto, por darnos la oportunidad de hacer estas cosas tan guays. No, hombre, a vosotros por estar aquí poniendo el músculo didáctico, ¿no? Que es el que yo no puedo poner. Y nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí. Os agradecemos que nos hayáis escuchado en este programa tan concreto, sobre una cosa tan concreta. Y volveremos en el siguiente programa con otro tema en De Ignorancia Sí que Sé.